Saludos, hermanos. Este es su programa católico, Defiende tu Fe, del Movimiento Apostólico Semper Gaudens. Es un placer estar con ustedes en este día, que como estamos celebrando el mes del Rosario, ese es el tema que le tenemos para hoy. Vamos a conversar algunos datos interesantes sobre la historia del Rosario y cómo ese instrumento tan amado por todos nosotros y de veneración especial a la Virgen ha evolucionado en el tiempo y es tan importante para nosotros. Es para mí un verdadero placer volver a tener aquí a nuestra hermana Marlenis después de algún tiempo de estar sí en nuestro movimiento, pero no en la televisión. Nos alegra mucho, Marleni, que estés aquí otra vez con nosotros. Doctor, bienvenida. Una vez más aquí acompañándolos en nuestro programa, que es de mucha ayuda para el pueblo católico, porque de esta manera aprendemos, ¿no?, a cómo conocer nuestra fe y cómo defenderla. Sí, así es, hermana, así es. Así que entonces no nos vamos a demorar mucho y vamos a ponernos en presencia del Señor. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, queremos bendecirte y alabarte y darte gracias por permitirnos estar esta mañana aquí y poder llegar a los hogares de tantos católicos que están deseosos de conocer cada día tu santa doctrina y conocer la santa palabra de Dios y todo lo que tú nos muestras para este caminar. Te pedimos por medio del Inmaculado Corazón de María que nos envíes tu Santo Espíritu para que este programa pueda ser de provecho tanto de nosotros como de todas aquellas personas que nos están viendo por las pantallas de FETV. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermana Marlenis. Pues bien, hermanos, comenzamos enseguida con el tema porque tenemos muchísima información con relación al Rosario. Entonces el señor director nos va a poner la primera lámina. En la primera parte del programa vamos a conversar sobre la evolución histórica del Rosario, datos que quizás ustedes no conocen, pero que es importante, ¿verdad? Porque nosotros hacemos el Rosario, no sabemos de dónde viene este Rosario. Y es lo que vamos a contar en la siguiente, señor director. El Santo Rosario para nosotros, que es tan importante, ¿verdad? Hay que tomar en consideración que tiene antecedentes previos a la evolución de nuestro catolicismo. Y precisamente en la antigüedad, los romanos y los griegos tenían la costumbre de coronar con rosas sus estatuas. Hacían como una especie de corona de rosas, y esto significaba que ellos estaban como entregándole su corazón a esas estatuas. Lamentable, ¿no? Pero así era. De allí que entonces la palabra rosario, que viene del griego, quiere decir corona de rosas. Siguiendo con la evolución en el tiempo, si nos pasa a la siguiente, señor director, específicamente esta tradición se tomó vida ya dentro de nosotros, los cristianos católicos, en los tiempos de la persecución romana, cuando las mujeres cristianas católicas eran llevadas al sacrificio en los coliseos romanos. ¿Qué pasaba? Que ellas, además de que se vestían con sus mejores galas, también tenían en su cabeza una corona de rosas. Después de haber expirado en horas de la noche, pues los hermanos cristianos católicos retiraban sus cuerpos y también la corona de rosas que ellas portaban, y por cada una de las rosas recitaban una oración o un salmo. Miren, un salmo por cada una de las rosas, pidiendo por el eterno descanso de estas hermanas que acababan de encontrarse con el Señor.
De allí que entonces la iglesia, desde esos tiempos, señor director, la iglesia desde esos tiempos conserva esta tradición. Nos pasa la siguiente, por favor. Eso mismo, gracias. Conserva esta tradición que viene desde los primeros siglos de la iglesia cristiana católica, la cual la iglesia recomendaba recitar o rezar los 150 salmos de David. Recuerden que les comenté que cuando nuestras hermanas fallecían ahí en el circo romano, pues en las noches los hermanos y hermanas que retiraban su cuerpo, retiraban las rosas y por cada rosa decían un salmo. Entonces ya esto comenzó a tomar forma, ¿sí?, en los primeros siglos después de la época de persecución, y se organizó este rosario, pero haciendo 150 salmos de David, puesto que esto era considerado una oración pues agradable a Dios. Pero esto traía un problema, hermanos, y el problema que traía era el hecho, como muestra la siguiente lámina, era el hecho de que no todos podían hablar o leer el hebreo o el latín, puesto que la gran mayoría de las personas, los primeros cristianos, hablaban básicamente era el griego, ¿no? Y los salmos de David pues estaban escritos, todavía no estaban escritos en latín, estaban escritos en hebreo, ¿verdad? Y comenzaban a pasarse también al griego, ¿no? Entonces esto era muy complicado. ¿Por qué? Porque lamentablemente la capacidad de lectura entre los primeros cristianos, como la educación no estaba tan desarrollada, pues no era tan fácil. Entonces, para suplir esta situación de orden educativa, pues la iglesia lo que decidió fue reemplazar los 150 salmos para los que no sabían leer por 150 Ave Marías. De tal manera que a esta oración se le llamó el Salterio de la Santísima Virgen, y tenía 150 Ave Marías. Marlene, imagínate tú, 150 Ave Marías, ¿no?, en esta primera época. Entonces, así transcurrieron los primeros siglos, ¿verdad?, en la cual la iglesia entonces rezaba, o sea, los cristianos católicos pues hacían su salterio a la Virgen con 150 Ave Marías. Como veremos en la siguiente lámina, entonces el Papa San Pío V, en su bula de 1569 sobre el Salterio de la Santísima Virgen, definió este salterio de esta forma: el rosario o salterio de la Santísima Virgen es un modo piadosísimo de oración al alcance de todos, que consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María, interponiendo un Padre Nuestro entre cada 10 Ave Marías y tratando de ir meditando mientras tanto en la vida de nuestro Señor. El rosario consta entonces de 15 Padres Nuestros, 150 Ave Marías en recuerdo de los 150 salmos. Así que todavía en 1569 se hacía este salterio de la Santísima Virgen. Un poquito más adelante en la historia, señor director, nosotros nos vamos a encontrar con un personaje muy querido de todos nosotros, ¿no?, que era Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán fue el fundador de la orden de los hermanos predicadores, mejor y popularmente conocidos como dominicos. ¿Sí? Se cuenta que Santo Domingo de Guzmán, por allá por el siglo XII, estaba muy preocupado por la comunidad de los albigenses. Los albigenses eran las personas que vivían en la ciudad de Albi, una ciudad francesa, y allí fue la cuna de una herejía, llamada herejía de los albigenses casualmente, en la cual consistía básicamente, para no ahondar mucho en esto, ellos decían que existía el bien y existía el mal.
O sea que no veían a Dios como tal y tampoco, por consiguiente, creían en el Señor Jesús. Ya se imaginan qué clase de herejía era esta. Y Santo Domingo de Guzmán estaba muy preocupado por ellos, se retiró a un bosque a orar y ahí estuvo durante 3 días orando y flagelándose. Y entonces se le apareció la Virgen acompañada de 3 ángeles y le dijo que la mejor arma no era flagelarse, sino que rezaran su salterio, sus 150 Ave María. Santo Domingo de Guzmán pues entendió el mensaje y como vemos en la siguiente lámina, ¿verdad? Él hizo lo que la Virgen le indicó, regresó entonces Santo Domingo de Guzmán, ¿sí? a su capilla, ¿verdad? Y donde allí comenzó a enseñarle a los hermanos el rezo del salterio a la Virgen, los que no lo sabían, y los que lo sabían, pues los invitó a que lo rezaran, y así de esa manera Santo Domingo de Guzmán no cumplió con lo que la Virgen le había encomendado. Este hecho permitió que en el mundo cristiano católico conocido se esparciera el rezo del salterio el salterio de la Santísima Virgen María. Y esto ocurrió así por los siguientes 2 siglos. Como veremos en la siguiente lámina, pues como todas las cosas, nosotros los seres humanos que somos imperfectos, ¿verdad? Además de que del trabajo de Santo Domingo, de predicar este salterio, esto ya comenzó entonces a decaer. Y en la siguiente lámina le contamos algo que ocurrió. En la siguiente, señor director, por favor, que ocurrió. Pero y es el hecho de que Santo Domingo ¿sí? Tenía que hacer una homilía, ¿sí? Con relación no exactamente al rosario, sino una homilía con relación a un pasaje bíblico, y se le apareció nuevamente la Virgen y le dijo que por favor cambiara su homilía y que les hablara a todos del rosario. Y esto ocurrió, señor director, la siguiente, cuando ya estando él en París, ¿verdad? Y de allí se siguió esparciendo lo del rosario. Santo Domingo murió en el año de 1221, después de una vida dedicada a la propagación del salterio a la Virgen. En la siguiente lámina entonces veremos que un gran número de seguidores de Santo Domingo se encargaron de continuar la diseminación de el salterio de la Virgen por todo el resto del mundo conocido. Y esto fue así por el siglo XIII, el siglo XIV. Ya seguimos, señor director, con las láminas. Ya entonces, por allá, a finales del siglo XIV, en Europa, hubo una terrible epidemia de lo que llamaron ellos la muerte negra, que no es más que una infección por una bacteria llamada Yersinia pestis, ¿sí? Y de esta se cuenta, y hay datos históricos que revelan que una inmensísima cantidad de gente murió por esta infección, ¿verdad? Y esto se asocia también al hecho de que se había disminuido mucho la devoción al Santísimo el Salterio. Entonces ocurre, como vemos en la siguiente lámina, que otro dominico, ¿verdad? El fraile Alano de Roca, que vivió entre 1428 y 1575 y que es actualmente beato, y en ese momento era superior de los dominicos en lo que era toda Francia, comenzó la devoción al rosario en su ciudad de Toulouse, cuando en ese momento se le apareció la Virgen, y Santo Domingo también se le apareció acompañando a la Virgen y le pidieron que reviviera la antigua costumbre del Santo Rosario
y de esa manera se podría detener la epidemia que estaba azotando a Europa. De hecho, el padre Alano continuó con lo que la Virgen le había pedido, ¿verdad? Y otra vez renació lo de la devoción al Santo Rosario, y ya fueron ellos con licencia eclesiástica los que definitivamente le dieron la forma actual al rosario. Imagínense todo el tiempo que pasó hasta que ya allí sí se hizo el rosario como lo tenemos nosotros ahora, gracias a la acción de Elano de Roca, o Elano de Roche también, como se le conoce. Vamos ahora a hacer un muy breve receso, y ya regresamos con ustedes con la siguiente parte de este interesante recuento. Estamos de vuelta, hermanos, con su programa católico, Defiende tu Fe, del Movimiento Apostólico Semper Gaudens. Estamos conversando sobre el rosario, y les contaba de la historia del beato Elano de Roca. Pues bien, la Virgen le hizo a él una promesa, ¿sí? O más bien un conjunto de promesas sobre quien rezara el rosario. Vamos a ver la primera de ellas. Y estas promesas son para todos ustedes, hermanos, que rezan el rosario, ojalá y todos los días, ¿no? Miren lo que muy rápido le vamos a comentar. Dice la Virgen que quien reza el rosario constantemente va a recibir cualquier gracia que se le pida, puesto que el rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los pecados, abate las herejías, hace germinar las virtudes que el alma necesita para conseguir la misericordia divina, y el alma que se me encomiende por el rosario no va a perecer. El que con devoción rece mi rosario no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada. Se convertirá si es pecador, perseverará en gracia si es justo. Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos. La importancia de rezar el rosario. Todos los que rezan mi rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia, y serán partícipes de los méritos bienaventurados. Los hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. Todo cuanto se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente, dice la promesa de la señora Virgen. He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial. Y la devoción al rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria. Imagínense todas estas promesas, hermanos, que nos da la Virgen. Y ahora vamos finalmente a darle una breve explicación de dónde viene la conexión del rosario con Nuestra Señora del Rosario. El 7 de octubre de 1571, ¿sí?, se llevó a cabo la famosa batalla naval de Lepanto, la cual básicamente estaban enfrentados los turcos contra los cristianos, ¿no? Y quien ganara esta batalla naval, pues iba a quedar en control de Europa. Por consiguiente, el Papa San Pío V, ¿verdad?, pidió entonces a los príncipes cristianos católicos que se unieran para defender no solamente la fe, sino también defender el territorio en el que vivían los cristianos católicos, que era Europa. Pues bien, esta batalla, y lo otro que pidió el Papa es que todos los cristianos católicos, incluyendo los que iban a la batalla, hicieran el Santo Rosario. Eso se hizo así durante ese día.
¿no? Que fue la batalla de los cristianos católicos. Mientras unos batallaban, los otros rezaban el rosario en toda Europa. En horas de la tarde, el Papa San Pío V recibió la visión de que la batalla había terminado y los cristianos habían ganado la batalla. Pero ¿qué resulta? Que en esos tiempos no había pues comunicación, ni teléfono, ni fax, ni internet, ni nada por el estilo. ¿Cómo el Papa supo eso? Pues claro, porque fue una visión. Días después llegó el correo diciendo en Roma que se había ganado la batalla. Por eso el Papa declaró ese día como el Día de la Virgen de la Victoria o Virgen del Rosario. Y precisamente acabamos de celebrar la fiesta de la Virgen del Rosario. Y esta es la relación de la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, el Rosario y la Virgen del Rosario. Sí, entonces, bueno, ya el doctor César nos ha explicado claramente cómo surge el Santo Rosario, la historia de cómo el Santo Rosario fue dado por la Santísima Virgen María a Santo Domingo de Guzmán. Ahora yo voy a explicar cuáles son las oraciones que rezamos en el Santo Rosario y cómo se reza. Tenemos que tener claro que el rosario es una oración 100% bíblica y cristocéntrica, porque es muchas las críticas que recibimos de los hermanos separados, de que los católicos rezamos el rosario, sin embargo esta oración no está en la Biblia, pero el rosario es una oración 100% bíblica y más adelante vamos a seguir explicando todos los pasajes bíblicos en los cuales se va meditando cada uno de los misterios. El rosario, en primer lugar, se empieza realizando el credo. En el credo, los católicos profesamos nuestra fe en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, y también profesamos que creemos en la Santa Iglesia Católica y que creemos en la comunión de los santos y en todos los dogmas que cree la Iglesia. De eso se trata el credo, es lo que rezamos en el credo. Luego del credo podemos hacer un acto de contrición. Y las otras oraciones que también encontramos en el Santo Rosario es el Padre Nuestro, que fue la oración que Cristo nos enseñó, que la podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo del 9 al 13, ¿no? Todos conocemos la oración del Padre Nuestro. También rezamos el Ave María, que la primera parte del Ave María está compuesta por el saludo que el ángel le dio a la Virgen María, donde le dice, alégrate llena de gracias, el Señor está contigo, que eso lo encontramos en Lucas 1:28, y la siguiente parte es el saludo de Santa Isabel a la Virgen María cuando le dice, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. La segunda parte de la oración del Ave María fue compuesta en el Concilio de Éfeso, en el año 431. Para aquellos años había un patriarca, era el patriarca de Constantinopla, y él decía que había dos Jesús, un Jesús divino y un Jesús humano y un Jesús divino. No comprendía lo que era la unión hipostática, ¿no? De que nuestro Señor Jesucristo es un solo hombre, es una sola persona que tiene su naturaleza, la humana y la divina. Es por eso que en el Concilio de Éfeso se proclama entonces el dogma de la maternidad divina, y es de allí donde se agrega a la oración del Ave María, se agrega entonces la segunda parte que decimos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y rezamos, después de cada misterio, rezamos entonces el Gloria a la Santísima Trinidad. Los misterios que rezamos en el Santo Rosario están todos compuestos por pasajes de la Biblia, ¿no? Consiste en meditar cada uno de los misterios. El primer misterio, los primeros misterios que meditamos los lunes y los sábados son los misterios gozosos. Los misterios gozosos están compuestos por la encarnación del Hijo de Dios, que lo leemos en Lucas capítulo 1, versículo del 26 al 27. El segundo misterio, la visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel,
en Lucas 1 del 39 al 42. El tercer misterio es el nacimiento de Jesús en Belén, Lucas capítulo 2, versículo de 1 al 7. El cuarto misterio, la presentación del niño en el templo, Lucas 2, capítulo 2, versículo del 21 al 24. Y el quinto misterio gozoso es el niño perdido hallado en el templo, que lo podemos leer en Lucas 2, capítulo 2, versículo 41 al 47. Como vemos, hermanos, el rosario está compuesto por oraciones, por pasajes bíblicos, ¿no? Como vamos viendo los misterios. También tenemos los misterios luminosos, que son los que rezamos los días jueves. Estos misterios inicialmente no estaban incluidos en el Salterio o el Santo Rosario, como explicó el doctor César en el primer bloque. Es hasta el año 2002, el 16 de octubre del año 2002, que el Papa San Juan Pablo II, en su carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, entonces establece los misterios luminosos. Los misterios luminosos se rezan los días jueves. ¿Qué es el jueves? El día eucarístico. El primer misterio es el bautismo de Jesús en el río Jordán, y lo podemos leer en Mateo 3, versículo del 16 al 17. El segundo misterio, las bodas de Caná, lo leemos en Juan capítulo 2, versículo de 1 al 5. El tercer misterio, anuncio del reino y necesidad de la conversión, lo leemos en Marcos 1, capítulo 15. El cuarto misterio, la transfiguración del Señor, lo leemos en Mateo 17, capítulo del 1 al 2. Y el quinto misterio es la institución de la Sagrada Eucaristía, lo podemos leer en Mateo 26, 26 y también en Lucas 22, 19. Estos serían los misterios luminosos. Los días martes y viernes rezamos los misterios dolorosos. El primer misterio doloroso es la oración de Jesús en el huerto, que lo narra Mateo 26, versículo del 36 al 39. El segundo misterio es la flagelación del Señor en Mateo 27, 26. El tercer misterio, la coronación de espinas, que lo podemos leer en Mateo 27, versículo del 27 al 29. El cuarto misterio es Jesús con la cruz a cuestas, que lo podemos leer en Marcos capítulo 15, versículo del 21 al 22. Y el quinto misterio es Jesús muere en la cruz, que lo podemos leer en Lucas 23, capítulo del 33 al 46. Estos serían entonces los misterios dolorosos. Y los misterios gloriosos, que los rezamos los días miércoles y domingo. El primer misterio glorioso es la resurrección del Señor, que lo podemos leer en Lucas 24, versículo de 1 al 6. El segundo misterio, la ascensión del Señor, que lo podemos leer en Marcos 16, 19. El tercer misterio, la venida del Espíritu Santo, que lo podemos leer en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. El cuarto misterio es la asunción de la Virgen María al cielo. Si leemos en Lucas capítulo 1, versículo del 48 al 49, es cuando la Santísima Virgen María dice en el Magnificat que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Y el quinto misterio glorioso es la coronación de María, que como podemos ver en Apocalipsis 2, 12, versículo 1, aparece la mujer vestida de sol, coronada con la corona de 2 estrellas. Estos serían los misterios del Santo Rosario. Como podemos observar, todos están en la Biblia, todos están en los evangelios. Y el sentido del rosario es este, ¿no? Que Cristo es el centro y todo se reza meditando en cada uno de los pasajes o de las vivencias de Jesús cuando caminó en la tierra. Ahora vamos a explicar cómo se reza el Santo Rosario. Como mencioné, se inicia haciendo la señal de la cruz, hacemos un acto de contrición y rezamos el credo. Luego del credo, entonces iniciamos anunciando cada misterio. Tal como enseña el Papa San Juan Pablo II en su carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, él explica que es y recomienda que al iniciar el rezo de cada misterio leamos la Santa Palabra y así podamos adentrarnos en el misterio y poder meditar
lo que se vive, lo que se narra en ese pasaje. Luego de invocar el misterio y meditar en su santa palabra, entonces iniciamos con un Padre Nuestro, que es en la primera pepita grande, ¿no? Del rosario. Luego, en cada una de los 10 pepitas del rosario se rezan los 10 Ave Marías mientras vamos meditando en el pasaje que se anunció. Luego, en el segundo misterio, entonces hacemos nuevamente, invocamos el pasaje, rezamos el Padre Nuestro y vamos rezando los 10 Ave Marías. Y por último, el Gloria. Y así en cada uno de los misterios hasta completar el quinto misterio. Luego que completamos el quinto misterio, entonces rezamos la salve a la Santísima Virgen María, y luego de rezar la salve, entonces rezamos por las intenciones del Santo Padre, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Y si queremos, entonces incluimos al final lo que son las letanías. De esta manera rezamos el Santo Rosario. Muy bien, hermanos, entonces ya conocen la historia de las oraciones y de dónde vienen, igualmente los misterios, que son todos originarios o tienen un asiento en la Biblia. Es que por consiguiente, sí hay una relación entre la vida de Jesús, como bien dijo la hermana Marlenis, y el rosario. Ya después de esta breve pausa, vamos entonces a conversar sobre las bondades del rosario y algunos otros detalles del mismo. No se separen, ya pueden comenzar a llamar cuando gusten para que nos den su opinión sobre cómo rezan ustedes el rosario, qué dudas tienen, o lo que ustedes quieran o tengan a bien señalar con relación al rosario. Los esperamos. No se separen, que ya regresamos. Estamos de vuelta, hermanos, con su programa católico Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens, conversando sobre el rosario. Ahora vamos a hablar sobre algunas de las bondades del rosario. Está apareciendo en la pantalla el teléfono al que pueden llamar. Estamos esperando que nos llamen para que nos comenten sus impresiones sobre el rosario. No sean tímidos y llamen, porque queremos escucharlo. 375-2100, 375-2100. Llamen y participen, porque queremos saber qué opinan ustedes del rosario, cómo viven ustedes el rosario. Muy bien, en la lámina que nos estaba mostrando el señor director, nos habla sobre la excelencia del rosario, el hecho de rezar el rosario en familia, porque es lo más hermoso y lo más importante del rosario, rezarlo en familia. Y de hecho, una buena cantidad de papas, especialmente los más recientes, han destacado la importancia del rosario. ¿Sí? Esto es importante que ustedes lo recuerden. Igualmente, destacar la fuerza del rosario, ¿no? Esto a lo largo de la historia ya hemos contado la asociación de Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Y el Beato Albano de Roca en siglos atrás, pero en épocas mucho más recientes también se ha vivido con intensidad el rosario y cómo la Virgen María a través de ello se ha cambiado la actitud y la vida de algunos. Tenemos una llamada. Adelante, hermano o hermana. Adelante. Muy buena. Muy buenos días. Yo días. rezo el rosario. Muy buena, ¿me escuchan? Sí, señor. Hermana, adelante. Escuchamos, hermana. Adelante, hermana. Parece que se cayó la llamada. ¿Nos sigue? Sí. No. Ahora sí. Ahora sí. No, ya viene. Ahora sí, hermana, puede hablar.
tengo una pregunta. A que guste. ¿Se puede rezar el rosario rezando los 10 Ave María y el Padre Nuestro? El Gloria. Marlene. Sí, efectivamente, en cada misterio se rezan un Padre Nuestro, los 10 Ave Marías y un Gloria al final. Así se reza cada misterio. Y también, también durante el día, si de pronto no tiene el espacio para hacer todo el misterio seguido, usted puede separarlo también los 5 misterios en distintas partes del día, ¿no? Reza el primero a una hora del día, el segundo a otra hora del día y así hasta que completa la corona de rosas de cada misterio. Sí, gracias por la llamada, hermano. En la siguiente lámina, señor director. El rosario es una fuente verdadera de gracia. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque la Virgen María nos promete muchas gracias recibidas a través del Santo Rosario y eso lo pudimos leer en, como usted comentó, sobre las 15 promesas, ¿no? Que las personas que rezan el Santo Rosario y son devotas del Santo Rosario deben tener la certeza de la salvación. Así es, exactamente. Rezar el rosario es como llevar 10 flores a la Santísima Virgen María. A través del rosario, por cada Ave María que rezamos, le estamos entregando a nuestra Santísima Madre una rosa y por cada rosa se va completando una corona. Sí, tenemos una llamada. Adelante, hermano o hermana. Sí, gracias, bendiciones. Bendiciones, hermana. Ajá, miren, para decir que yo era evangélica, ¿no? Y entonces allá recuerdo que en una de las reuniones nos decían a todos, nos decían que votáramos los rosarios, porque decían, según ellos los rosarios son un arma, un instrumento de Satanás. Entonces, al yo regresar a la Iglesia Católica, tengo 51 años, regresé para la honra y gloria de Dios hace 2 años a la Iglesia Universal y he descubierto que rezar el Santo Rosario nos llena de mucha paz. Ese es mi testimonio. Gracias, hermano, por tan hermano, hermosísimo por su participación. testimonio. Así es. El rosario nos llena de mucha paz. Exactamente. Y es un instrumento, como decimos nosotros, como dijo la Virgen, perdón, que leímos nosotros hace un momento, contra el demonio, no a favor del demonio. En la siguiente lámina va a continuar la hermana Marlenis. Sí, entonces al rezarlo debemos recordar con amor y con toda la mente y con todo el corazón los misterios de la vida de Jesús, ¿no? Como mencioné cuando di la explicación de cómo se reza, en cada misterio hay que meditar la vida de Jesús. Sí, continuando con la importancia del rosario, la mismísima Virgen María en diversas apariciones ha indicado y ha recomendado lo del rezo del rosario. Así, por ejemplo, ¿no? en la aparición, ¿no? En Lourdes le indicó a San Bernardita la importancia del rosario y no solamente eso, recordemos que la Virgen María en esa aparición llevaba en la mano su rosario. Igualmente lo vemos nosotros, ¿no? en Fátima. Ahora el próximo año que en Portugal va a ser la sede de la JMJ, pues van a ir a visitar Fátima seguramente y le recomendó a los pastorcitos también rezar el rosario diariamente y que nosotros tuviéramos también esa misma devoción a lo largo del tiempo para pacificar al mundo. ¿Tenemos llamada? Adelante, hermano, hermana. Buenos días. Muy buenos días, hermana. Sí, gracias por atenderme. Mire, primero quiero hacer un comentario que quise hacerle en estos días, pero no llega a tiempo. O sea, al teléfono. Martín Lutero, que fue quien hizo toda esa revolución con los que son en contra de la religión católica, yo leí en una parte así que él nunca dejó de amar a la Virgen María. Así Sin es, embargo, hermana. escuchando a una hermana por ahí, dice, bueno, que lo primero que hacen los de esa otra religión es que voten los rosarios, a mí me consta eso porque a mí me hizo una persona eso de que
de que me dijo pues que el rosario que hasta me lo regaló y yo se lo acepté, porque para mí eso es una bendición grande, ¿verdad? Pero Martín Lutero, él no dejó de amar a la Virgen María, tengo entendido, ¿verdad, hermano? No, entonces, así es. Lo otro que a nivel personal quiero que ustedes me ayuden, que tengo un problemita que yo estoy rezando y me duermo. Y me preocupa porque yo no sé si en realidad eso no está bien, de que yo me duerma y desatienda pues el rosario, y de repente no sé si tengo que comenzarlo de nuevo o seguirlo. A ver ustedes qué me aconsejan. Sí. Gracias. Gracias, hermana. En primera instancia, usted tiene toda la razón. Martín Lutero era un monje agustino y él en ningún momento dejó de amar a la Virgen. Inclusive en sus últimos días, en otro programa nosotros mostramos una síntesis de una homilía que él dio, precisamente reconociendo la importancia de la devoción a la Virgen María, a la cual él se había dedicado durante toda su vida. Eso es punto y aparte de la pelea que él tenía contra las autoridades en Roma y que motivaron entonces su rebelión. Pero la devoción a la Virgen él la mantuvo hasta el último día de su vida. Y con relación a lo que usted planteaba de que se duerme cuando reza el rosario, hermana, lo que le recomendamos, porque eso nos pasa a todos si hacemos el rosario cansados, haga el rosario más temprano, ¿sí? Y así no se va a dormir. Bien, seguimos con las láminas, señor director. Estábamos hablándole de que la Virgen María, de que la Virgen María recomendaba, ¿no?, el rezo del rosario en diferentes apariciones, como ya lo hemos planteado, ¿no?, en Lourdes, en Fátima y en otras apariciones que tienen que ver con el rosario. Muy bien, entonces ahora vamos a proceder a explicarle algunas cositas importantes en estos últimos minutos del programa, ¿sí?, con relación a el rosario. Tenemos una llamada. Adelante, hermano o hermana. Adelante. Aló, buenos días. Buenos días, hermana, adelante. Yo nunca llamo a ningún lado, pero yo llamo porque a mí me encanta el Santo Rosario. Yo desde chica aprendí a rezar el rosario y nunca lo he dejado de rezar, todos los días. Cuando manejaba, yo iba manejando y rezando el rosario. Amén, o sea, hermana. ha sido para mí el pan de cada día, el Santo Rosario. Ahora me he puesto que compro rosarios y voy repartiendo rosarios en el taxi, con las personas que encuentro por el camino o donde voy a comprar. Muy así bien, que ahora me he hermana. dedicado y más este mes, que es el Santo Rosario, no dejo de repartir rosarios por todos los lugares donde yo vaya. Me encanta el Santo Rosario. Ella es la Madre de Dios. Imagínense lo contento que tiene que estar él que uno atienda a su madre. Nada más era eso. Sí, gracias, Hasta hermana. Así es como usted lo plantea. Es la Madre de Dios, ¿sí? Y él debe estar feliz, el Señor Jesús, de cómo nosotros veneramos a su madre. Muy bien, señor director, nos pone la lámina que había colocado. Bien, algunos cuestionamientos con relación al rosario. Sí, creo que hay una anterior a esta, señor director. Sí, esa misma. Sí, uno de los principales cuestionamientos acerca del Santo Rosario es que ellos dicen, ¿no?, los hermanos separados, que se centra en María y deja de segundo plano a Jesús, y que por lo tanto no es cristocéntrico, pero como hemos explicado en cada uno de los misterios, todos los misterios están basados en pasajes de los evangelios y en ellos meditamos sobre la vida de Jesús. Sí, tenemos una llamada. Adelante, hermano, hermana. Muy buenos días, hermano. Muy buenos días, hermana. Buenos días, hermana. Un testimonio personal. Yo vivo en Don Bosco, pero me congrego en la parroquia Santa Rita de Casia. Sí, hermana, adelante. Entonces un día iba en la mañana, como a las 5:30 de la mañana,
haciendo mi rosario porque cojo 15 minutos para llegar porque hacía los laudes con un grupito ahí. Pero haciendo el rosario, eso estaba oscuro y de repente me ha salido un señor vestido de negro con una chancleta, pero como yo no sé si me iba a robar o qué, pero y yo cargaba un rosario esos que son fosforescentes. Sí. Y entonces él me dice que se asustó, porque me salió así de frente, me dice, se asustó. Le dije, no, eso no me asusté, yo no me asusté, porque yo tengo un arma bien poderosa, así que yo no le tengo miedo a usted. Y el hombre se regresó para atrás y no me hizo nada. Amén, hermana, Amén, amén. hermana, sí. Bello testimonio. El rosario es un arma muy poderosa contra el mal. Así es. Queremos enfatizar, nos pone la lámina, señor director, que teníamos hace un momentito. Sí, el hecho, como bien lo dijo la hermana Marlenis, de que una de las observaciones que se hacen, inclusive no solamente protestantes, sino los hermanos católicos que no son tan católicos laicos como decimos nosotros, el hecho de que el rosario se centra en la Virgen, y bien lo explicó Marlenis, ¿verdad? En segundo plano no queda el Señor Jesús, ¿sí? Porque como ella lo leyó en los misterios, todos hablan de la vida del Señor Jesús. En la siguiente lámina, señor director, ahí, nos las deja allí porque vamos a atender la siguiente llamada. Adelante, hermanas. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Buenas, hermanas. Miren, hermanos, yo tengo 78 años, ¿no? Y entonces, desde pequeña yo veía que una de mis tías tenía un cuadro de la Virgen María ahí con el escapulario, ahí con las almas ahí en el purgatorio. Y entonces a mí siempre me llamó la atención. Después de eso, yo cuando trabajaba siempre pasaba por la iglesia del Carmen y siempre yo veía que ahí estaba la Virgen y siempre me llamó la atención. Ya después, cuando yo entré en la iglesia, fue cuando yo empecé a rezar el rosario y me di cuenta cómo esta madre me ha llevado a su Hijo Jesucristo. Yo que estaba separada en otras cosas, ella tuvo compasión de mí y me llevó a su Hijo. Y este Jesús es el que ahora yo proclamo y le doy gracias a Dios por su amor y su misericordia. Todos los días yo rezo el rosario para santificar comenzando el día, porque yo sé, y siempre viene el enemigo y me distrae, pero no, yo digo no, me trato de concentrar, no. El Santo Rosario, la Virgen Santísima está allí, trato de concentrarme, porque siempre que yo oro, ahí está el enemigo, tratando de distraerlo a uno en todo momento. Así Gracias, es, hermanos. Así es. Así es. Usted tiene toda la razón, porque Él no soporta que nosotros hagamos el rosario. Y tal como nos cuenta su testimonio la hermana, el Santo Rosario nos lleva a Jesús. La Santísima Virgen María es el camino más seguro para llegar a Jesús. Sí. Y esa es la importancia de rezar todos los días el Santo Rosario. Sí. Nos pone, señor director, la última lámina para... Bien. Entonces, otro cuestionamiento es el hecho de que el Santo Rosario es una oración repetitiva, ¿verdad? Y como se señala en Mateo 6:7, de que se hablaba, el Señor en ese pasaje, que es lo que utilizan los hermanos cristianos protestantes, de que se basan en este pasaje, Mateo 6:7, para decir que nosotros nos pasamos haciendo oraciones repetitivas, pero vamos a ver qué pasa, qué nos dice Marcos 14:39. Cuando el Señor Jesús estaba ya en su agonía, ¿verdad? Que regresó con los apóstoles y los encontró dormidos, se volvió a orar y se alejó de nuevo a orar repitiendo las mismas palabras. O sea que el hecho de hacer una oración repetitiva no es contra las enseñanzas del Señor Jesús. Y en la oración universal, en Mateo 6:9, que es el Padre nuestro, ¿verdad? Cuando los apóstoles le dijeron,
Señor, enséñanos a orar. Él que le dijo, ustedes pues oren así. Y nosotros cuántas veces repetimos el Padre Nuestro a lo largo del día, a lo largo de la semana. Entonces ese no es el problema. Igualmente, queremos nada más que aprovechar, ya se nos acabó el tiempo, pero hay algo que queremos puntualizar muy bien. La diferencia entre orar y rezar. Pues bien, si ustedes buscan la definición de orar y rezar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se van a dar cuenta que es lo mismo. No hay ninguna diferencia entre orar y rezar. Y le habíamos preparado algunos pasajes en los cuales, en el Antiguo Testamento, en los cuales se habla de rezar y se habla de orar en otros pasajes. Es decir, que si usted ora o usted reza, está haciendo exactamente lo mismo. Así que no hay ninguna diferencia. Nos pone ahora, sí, señor director, la última lámina con las imágenes de la Virgen. Sí, bueno, entonces debemos estar anuentes a que el Santo Rosario es como entregarle un ramillete de rosas a la Santísima Virgen María. ¿Y quién no se alegra de entregarle un ramo de rosas a su madre, no? Eso es lo que hacemos. Si queremos regalarle un ramo de rosas a nuestra Santísima Madre, una corona de rosas, entonces qué mejor que rezar el Santo Rosario. Y esa es la importancia de rezar el Santo Rosario, porque la Santísima Virgen María nos lleva a Jesús, nos inspira a ser cubiertos por su amor. Entonces, no dejemos, hermanos, no dejemos de rezar diariamente el Santo Rosario, porque seremos bendecidos con muchísimas gracias, y la Santísima Virgen María nos promete muchas cosas buenas a través del rezo del Santo Rosario. Muy bien, hermanos, hemos llegado así al final del programa. Recuerden que estamos en el mes de octubre, el mes del Santo Rosario, y debemos hacer el mayor esfuerzo por recomenzar la costumbre de rezar el rosario todos los días. Pues si nos quieren encontrar a nosotros y quieren saber de nosotros, pues los programas nuestros se basan en nuestros libros, temas candentes de la Iglesia Católica. Hay aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, que habla de la Virgen, custodia de la fe. Utilizamos la Biblia de Jerusalén, Catecismo de la Iglesia Católica. Nos pueden escribir a nuestro correo sempergaudens90@gmail.com, ¿verdad? Y allí, pues con mucho gusto nosotros podemos aclarar dudas. Si nos quieren invitar a que conversemos con ustedes en sus parroquias, en sus templos, en sus reuniones, perfecto. Y le invitamos a que entren, ¿verdad?, al Instagram. Ahí estamos como @sempergaudens, donde ya hemos subido una gran cantidad de los temas que hemos desarrollado en este programa. Gracias, Marlene, entonces, por estar acá con nosotros nuevamente en el programa, y no nos queda más que decirle a nuestros hermanos que tengan una semana siempre alegres en el Señor.